Bueno, muchísimas gracias y gracias a nuestro amado Señor Jesucristo que nos concede esta bendición, esta oportunidad de reunirnos en el nombre del Señor. Y esperamos que hay una promesa del Señor que no puede fallar. Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. También nos dice que nosotros como parte de la iglesia formamos un edificio compuesto de piedras vivas, donde Él recibe adoración y donde recibe alabanza. Por lo tanto, Él está en medio de ese pueblo. Por eso sabemos que Él está con nosotros. Y estando Él con nosotros podemos obtener todo lo que necesitamos. Podemos pedirle de corazón. Usted de todo corazón clame, pídale qué desea de Él. ¿Qué necesitas del Señor? En tu corazón tienes un clamor, una necesidad. Quizás para uno será una cosa, quizás para otros será otra. Para uno, pues, para mí lo más importante es que Él esté conmigo siempre. Amén. Eso fue lo que dijo Moisés. Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de este lugar. ¿Recuerdan que le dijo, Señor, si tú no bajas con nosotros? El Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Eso, dijo Moisés, eso es todo lo que yo necesito. Mi presencia, le dijo, esa es la promesa que le dijo. Porque le dijo, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Mi presencia irá contigo. Y si la presencia del Señor va con nosotros, estamos garantizados en toda la solución. Habrán problemas, pero en los problemas se glorifica a Dios resolviéndolo. Pueden ser problemas graves, pero Él lo va a resolver. Los que no tienen al Señor, pues buscan resolver sus problemas por su manera y nunca les salen perfectos. Pero los que tienen al Señor, esos problemas van a redundar para bien. Dios los va a tornar para bien. Porque esa es una promesa. Por lo tanto, ¿qué es lo más grande? Pídale al Señor. Quizás otros tienen otras necesidades espirituales, otras necesidades sentimentales, otras necesidades económicas, otros tendrán otro tipo de necesidades. Todas las puede resolver el Señor. Todas. Él puede suplir todas. Entonces, pídale. Porque Él dice que si pedimos, el que pide, recibe. Dijo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Así que entonces nosotros vamos a pedirle a Él su presencia con nosotros aquí. Que Él nos conceda lo que estamos necesitando, cada uno de acuerdo a nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad física. Algunos es también de salud, necesitamos estar sanos para servirle mejor. Necesitamos liberación de cualquier problema contrario a su palabra. Que Él nos liberte de cualquier atadura. Que Él nos conceda su presencia con nosotros y nos ayude en todos los pasos que necesitamos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no entiendes. Pues una de las cosas que necesitamos del Señor es que Él nos abra
el entendimiento para entender las Escrituras, que nos abre el entendimiento para entender el día en que estamos, nos abre el entendimiento para entender lo que tenemos que hacer en el día de hoy correctamente, que nos abre el entendimiento para entender su camino, para entender su voluntad. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Primeramente, pues, el propósito de estar acá siempre es para agradecerle lo que ustedes están haciendo en favor de esta gran carpa catedral, que esa es precisamente, y para mí, la preocupación mayor y el trabajo que me encomendó el mensajero desde el 2005, que me llamó y me dijo que fuera al África, el 2005 o 2006, fue cuando fuimos la última vez, el último viaje. Él me dijo, cuando vengas te voy a dar otra comisión. Ya bueno, vamos a ver. ¿Cuál es? Me dijo, no, cuando venga te la digo. Entonces, bueno, tuve que venir y yo quería venirme rápido para saber qué era. Sí. Pero por allí Dios nos libró de la muerte. En ese viaje creo que fue el último, estuvimos al borde de la muerte. ¿No estabas tú ahí en ese último viaje? Sí, estaba. ¿No estabas tú? Ah, bueno. Estaba ahí cuando le pusieron la pistola a William Romero y a Patricio. Ah, no. Sí. Bueno, pero vean ustedes cómo el Señor nos libró y nos tiene aquí vivos todavía. Por eso yo le alabo, le agradezco su bondad, su paciencia, su misericordia para con nosotros. Agradecerle pues a Dios por todo lo que ustedes hacen. En esta ocasión yo no tenía este programa para Colombia, pero el hermano Iván, que me escribió que era necesario, creo que también Jairo Galindo también me escribió que era necesario un viaje, y yo no tengo ahorita, ¿no? Pero tenía una situación que era que no pude conseguir mi boleto sino a través de Colombia. No lo pude conseguir directo para Venezuela, sino que lo conseguí con Colombia. Bueno, tengo que pasar por Colombia automáticamente. Entonces le dije a Iván, pues haz tú un programa. Yo ahorita no tengo en la mente, no tengo nada. Dame tú un itinerario. Y ve que Iván los quiere mucho, los puso a ustedes, ¿eh? Gracias. Y en realidad pues yo me sentí muy contento cuando vi que los puso a ustedes, porque yo me siento muy contento cuando vengo acá y nos sentimos muy felices. También nos puso esa actividad ahí con el hermano Jorge Mora, y yo dije que para qué pondrá Iván esto, pero bueno, ya él lo hizo así, hay que dejarlo así. Pero yo decía, ¿pero para qué? Si hermano Jorge está todavía por allá empezando a construir, pero bueno, fíjese usted que fue una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa. Ahí no tiene techo, tiene unas lonas ahí. Pero miren cómo vino gente a oír la palabra, y un mensaje sencillísimo que puso el hermano Jorge. ¿Cómo es que se llamó el mensaje? Escuchad la voz de Dios hoy para que te vaya bien. Escuchen la voz de Dios hoy para que les vaya bien. Ese es el tema tan bonito, ¿eh? Y el hermano William dijo, escuchen la voz de Dios hoy para que les vaya bien. Todos los que escuchan la voz de Dios les va a ir bien. ¿No tienes copia de eso para toda la gente? ¿O tienes poquitos? Le dejo uno para que saque copia de eso. Ah, bueno, ahí tenemos. Ese mensajito de 25 minutos. Es cortico. Pero miren cómo el hermano William nos habla ahí de cómo escuchando la voz de Dios. Dios tiene su voz en cada tiempo. Y los que escuchan la voz en cada tiempo de Dios, eso es la gente que le va bien. Amén. Así es. Los que oyeron a Jesús, les fue bien.
aunque tuvieran problemas en la tierra, están en el paraíso esperando la resurrección y están disfrutando de la presencia del Señor, de la bendición de Dios. Los que no lo escucharon están en un lugar muy feo. Entonces vean ustedes que vale la pena escucharlo. Bueno, así que agradecemos a Dios que nuestro hermano Iván elaboró este programa y yo lo que hice fue que bueno, vamos a hacerlo tal como él lo puso y pedimos que Dios lo siga bendiciendo grandemente. También le agradezco a nuestro hermano Alejandro que haya venido y la escritura que nos leyó acá y la palabra que nos dio, que Dios lo siga bendiciendo grandemente. Agradezco a nuestro hermano Luis Alfonso, que él siempre tiene esa bondad de recogerme, de buscarme, llevarme, madrugar. A él es el que más hacemos sufrir en todo esto y siempre está pendiente por allí de ayudarme en todas las formas. Que el Señor Jesucristo lo bendiga con todas las bendiciones del cielo. Y gracias a nuestro hermano Jairo y su hijo, que ellos han estado pendientes de sacar estos videos. Así que el jueguito de video que le trajimos, ahí tiene un contenido tremendo. En esos videitos, el mismo jueguito que le di a Jairo y que le di a Germán, ellos se encargan de duplicarlo para los demás pastores. En esos videos, pues ahí hay un videíto que me gustaría, no sé si la vez pasada lo oímos acá en Colombia, ese extracto de lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. No lo oyeron. Les voy a recomendar que lo oigan, que Oscar se lo ponga. Yo leí, antes del extracto, se van a encontrar, antes del extracto que el hermano William da, que es importante, se van a encontrar con un énfasis que yo les leo un pedazo del extracto y les estoy mostrando allí el énfasis que el hermano William hace. Por eso les pido que lo escuchen. Yo pongo, escuchen también esa parte, porque yo les leo, les digo, mira lo que dice el hermano William. Es importante que la iglesia esté vigilando y entendiendo lo que está haciendo el Señor hoy, porque si no entienden, se les puede pasar por alto y pierden todas las bendiciones que hay en su venida. Hoy es el tiempo de su venida. Este es el ciclo, dice él, en que se está cumpliendo eso que precursó el hermano Branham. Y entonces él dice eso que está escrito, como dijo Jesús, vigiló Jesús por todo lo que estaba escrito de él, porque él sabía que cada escritura de esa se tenía que cumplir. Por eso cuando pasó por Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y de Neftalí, entonces dice, para que se cumpliera una escritura, que era una tierra, estaba mezclada con gentiles y con toda esta clase de judíos y gentiles y samaritanos, y luz le resplandeció, y la luz que resplandeció, fíjate que el movimiento de Jesús fue casi todo en la tierra de Galilea. La ciudad que se llama en la Biblia la ciudad de donde él tuvo su ministerio, que tenía una casa alquilada el Señor allí en el lago de Genezaret, allí en el lago de Galilea, en Cafarnaúm. En esa ciudad, ahí fue donde se estableció él. Por eso dice ahí la Biblia, cuando llegó a su casa, no es que era una casa propia, era una casa alquilada que tenía él allí, donde tenían las actividades. ¿No recuerdan que en una ocasión había tanta gente y cuando él llegaba se amontonaba tanta gente que no podían entrar y unos señores vinieron y rompieron hasta el techo? ¿No se acuerdan que hubo una escritura? Y eso era una cosa tremenda. Ahí en la presencia de él, los tipos calcularon a dónde estaba Jesús y le abrieron un hueco arriba para el techo.
Imagínate, quién sabe después cómo tuvo Jesús que arreglar eso, pero porque era una casa alquilada. Y cuando ve que es esto, y por el techo le bajaron el hombre, pues no podemos entrar porque estaba tan tapada la puerta, pero por el techo entramos. Dice, oye, dice Jesús viendo la fe de esa gente, dijo, qué bárbaro. Digo, muchacho, tus pecados te son perdonados. La gente dijo, mira, los fariseos, saduceos, está blasfemando. ¿Quién perdona pecados? Solo Dios. Y este hombre diciendo que está perdonando pecados. Y empezaron a murmurar contra él. Y en sus corazones, este es un falso, está diciendo, blasfemo. Y él le dijo, ¿y qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate, tome tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuál de las dos cosas es más fácil? Pues las dos eran difíciles, ¿no? Eran imposibles. Y le dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, recógete tu lecho y vete para tu casa. Quítate de ahí porque necesitamos seguir aquí en la actividad. Y entonces ve, dijo él, ahí quedó confirmado que sí podía perdonar pecados y sanar a los enfermos también. Esa es la casa que dice, y llegando a su casa. Es en la zona donde él se movió para que se cumpliera una escritura, la zona donde estaba la sombra de muerte mezclada con gentiles, con toda clase de gente. Luz le resplandeció y era la luz de su presencia, era la luz de la palabra, la luz de la enseñanza que él traía, porque esa palabra que él traía es vida. El que oye esa palabra pues tiene vida eterna, esa palabra es vida. Y él iba cumpliendo cada escritura. Ustedes ven que se cumplió, y en esto decía, entró en el burrito para que se cumpliera lo que dijo Zacarías. Y en cada cosa, como dice el hermano William allí, él vigilaba por todas las escrituras que estaban relacionadas con su primera venida para que se cumplieran. La última que faltaba por cumplirse, eso fue cuando estaba en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario. No se confundan con una escritura que está allí en Mateo, que en una parte que pareciera que hubiera una contradicción, pero no. En un lugar donde él llegó y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Él lo probó y no lo quiso tomar. No lo quiso tomar, y se lo probó y no lo quiso beber. Lo que pasa es que ese vinagre mezclado con hiel, cuando llegaban a ese lugar con una persona que iban a crucificar, le daban eso para que pudiera soportar el dolor de la crucifixión. Era como un, ¿cómo llaman eso? Como un sedante. Era un sedante, eso era un sedante. Sedante preparado en forma natural con hiel y con vinagre y con otras cosas. Él lo probó, no lo quiso tomar. No quería ningún sedante, no quería ningún atenuante. Él quería llevar el dolor pleno, tal como era, sin atenuante de ninguna clase. No quería ningún tipo de atenuante. Por eso, no. Se lo dieron a los demás, pero él no. Pero cuando estaba en el Calvario, para que se cumpliera la escritura, fue la última escritura que faltaba por cumplirse, porque él vigilaba, dice el hermano William, toda la escritura, y dijo, tengo sed. Y el guardia agarró una esponja y en vez de empaparla en agua, se la empapó en vinagre y se la dio a beber para que se cumpliera lo que dijo la escritura, que en su sed le dieron a beber vinagre. ¿Cómo sería la sed que tendría el Señor allí, de habiendo perdido tanta sangre, habiendo subido esa cuesta con esa cruz, después de haber soportado todos los látigos, después de haber soportado todo ese día desde la madrugada, desde la noche que lo agarraron allá los fariseos y lo golpearon, lo llevaron a Pilato hasta las 3 de la tarde que estaba en la cruz?
¿Cómo sería la sed que él tenía? Que digo, tengo sed, para que se cumpliera la escritura, y en su sed lo que le dieron a beber fue vinagre. Entonces le pusieron la esponja y la chupó y dijo, consumado es. Ya está todo consumado, completo. Y ahí entregó el Espíritu. Él mismo dio su vida por nosotros. Él la puso por nosotros. Ahí entregó el Espíritu. El hermano William dice, y si él vigilaba por el cumplimiento de esa escritura, ¿no estará el Señor en su segunda venida vigilando por cada escritura que se tiene que cumplir en su segunda venida? ¿No estará él viendo lo que dice la Biblia, lo que dice el hermano Branham, lo que está escrito que tiene que cumplirse? Si allá él vigiló por cada escritura, entonces él dice allí, lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Él vigilará. Ese es el mensaje, el extracto que le estoy recomendando. Son media hora nada más, pero yo hago casi media hora también leyéndolo y enfatizándole allí a ustedes, a los hermanos que estaban ahí reunidos pues en ese culto, como el hermano William dice, mira, vigilen esto, no se les pase por alto esto. Vigilen esto, porque se está cumpliendo hoy. Y yo digo, ay Señor, esto es tan importante, ayúdanos, ábrenos el entendimiento. Y esto de el entendimiento, bueno, yo voy a dar mi saludo con respecto a eso que estuve leyendo ahorita. Me demoré porque estaba buscando una escritura por ahí del hermano William. No la encontré, pero ustedes la consiguen después. Pero aquí, en este libro, en la primera cita que aparece en la naturaleza de los hijos de Dios, esto lo sacó fue Joel aquí. ¿Sí? Esto lo sacó fue acá mismo en Colombia. Tú lo tienes. Sí, aquí en Bogotá. Todos lo tienen, ¿no? Bueno, ese librito, en la primera cita que dan, dice el hermano William, dice, para nosotros la palabra, el mensaje de la dispensación del reino, el mensaje de la edad de la piedra angular, eso es para escucharlo y para entenderlo. ¿Dieron cuenta? Ese mensaje no es nada más que para escucharlo. Ese mensaje es para escucharlo y entenderlo. Porque nadie puede llevar el fruto de esa palabra a menos que no lo escuche y lo entienda. Porque ¿qué va a hacer usted si no entiende lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si usted no entendió, no sabe lo que va a hacer. Ahora, cuando usted escucha y entiende, entonces usted hace de acuerdo a todo lo que entendió. Miren qué tremenda importancia es entender. Y cuando lo hace de acuerdo a esa palabra, ¿qué está sucediendo allí? La palabra que fue sembrada está produciendo fruto. Está produciendo el fruto correspondiente para su tiempo. Por esa causa luego uno dice, no soy yo de mí mismo. Es la palabra que he recibido la que está produciendo estos resultados. Es la palabra. El Señor Jesús nos dijo en esa parábola que es tan conocida de todos nosotros, la parábola del sembrador. Eso está en Mateo 13, ¿no? Mateo 13, donde él dice,
Esa es una escritura bien conocida porque es muy usada. Dice, él habla de la parábola del sembrador que salió a sembrar y ya ustedes saben las 4 clases de tierra. Dice después, en el verso 18, oíd pues vosotros, 13:18, oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, sencillamente oyó, pero no entendió nada, no supo de qué se estaba hablando. Oyó la palabra del reino, pero no la entiende, no entiende nada. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Se da cuenta usted la importancia de que usted entienda el mensaje que está oyendo? El que oye y entiende la palabra, ese es el que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, que hay algunos que tienen un entendimiento más completo, más amplio, y algunos pueden producir menos frutos, pero entienden, conocen lo que está aconteciendo. Es necesario que este misterio que hoy entra aquí en la tierra, el misterio de la segunda venida de Cristo, que es el misterio prometido después de las edades. ¿Ves? Si las 7 edades ya se cumplieron, mucha gente no lo sabe. Ya Pablo, Ireneo, Lutero, Wesley, toda esa gente, Branham, ya se fueron. Los 7 mensajeros que están en la Biblia se fueron. Pero entra un misterio. Es el misterio de la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque después del precursor tiene que venir automáticamente el precursor. Dios no puede fallar. El que falla es la gente en ver lo que Dios está haciendo. Pero no es Dios el que falla en hacerlo. Es la gente la que falla en verlo. Pero Dios cumple. Después del precursor tiene que venir el precursado. Y ese precursado viene con esa base, con ese fundamento que es puesto por el precursor. Y en base a ese fundamento, él materializa toda esa profecía, porque lo que dio el precursor fue profecía. Pero esa profecía tiene que cumplirse. Tienes que hallar tú en la tierra la persona que está materializando las profecías que dio el precursor, porque el precursor era verdadero. Y era un hombre enviado por Dios y ungido por el Espíritu Santo. Y mostró las señales, que era un hombre que realmente Dios estaba con él. Entonces, cuando entra ese misterio en la tierra, mucha gente, miles de iglesias, yo diría millones de iglesias, están oyendo y no están entendiendo, no saben. Ahí está en la Escritura, que después de las 7 edades de la iglesia tiene que venir esa voz que dice: sube acá que te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta. ¿No es así? Entonces tú tienes que oír esa voz y tienes que entender esa voz. Tienes que saber que esa voz está hoy y entender qué es lo que está haciendo esa voz. Entender cuál es el mensaje de hoy.
¿Ve? Que eso es lo que decía el hermano Branham de la iglesia de la Odisea, que él decía es una iglesia ciega, y cree que está rica, pero no tiene nada, está pobre. Y entonces él dice, no ve, no conoce ni el día, ni el mensaje, ni al mensajero que está hoy en la tierra. Entonces, como no entendió, sencillamente lo confundió con un religioso y creyó que ellos podían continuar en esa vida religiosa como todos los demás, hacer un poquito más de alboroto que la demás gente, y entonces tratar de ser una iglesia diferente en ese sentido. Pero en cuanto a la revelación dada por el Espíritu Santo, no tienen el conocimiento. Ese conocimiento no viene humanamente, viene por revelación del Espíritu. Y es más, el hermano William dice allí que es a los que van a ser transformados a quien les será revelado todo eso. Imagínense usted entonces en la importancia de oír y entender lo que está pasando. ¿Qué está hablando ese mensaje? ¿Qué está hablando ese mensajero cuando nos habla de Moisés y Elías como la promesa del Señor para este tiempo final? Cuando nos habla de ese séptimo sello, que es la venida del Señor, cuando nos habla de todos estos misterios. Entonces es importante que nosotros entendamos, el entendimiento. Hay un salmo, ¿verdad? Hay varios salmos que hablan del entendimiento, creo que es el 32, cuando habla de que compara a la persona que no entiende como con una bestia, ¿no? Y ve, y eso es algo duro, pero lo dice la palabra. Entonces creo que es el Salmo 32 que lo estuve leyendo, donde dice, déjame ver si es el verso, para no leerles mucho, del 8 en adelante. Vamos a leer del 7 en adelante. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender. ¿Ve? Esto es lo que Dios hace contigo y conmigo. Te haré entender. ¿Se dieron cuenta? Te haré entender. Eso es un privilegio. Eso es una bienaventuranza que usted pueda entender. ¿Se acuerdan de Jesús cuando llegó? ¿Qué fue lo que hizo con los discípulos? Les abrió. ¿Qué les abrió? El entendimiento, para que entendieran la Escritura. Porque si tú entiendes lo que está pasando hoy y tú actuarás en relación a lo que Dios está haciendo hoy, entonces te conviertes en un copartícipe del trabajo de Dios. Tu vida misma se convierte en un ayudador de Dios. Cuando tú entiendes y empiezas a actuar en base a eso que está haciendo Dios hoy, tú vienes siendo lo que dice Jesús, un bienaventurado. Porque ven, porque tus ojos ven, tus oídos oyen. Y luego entonces, con lo que tú haces, glorificas a Dios. Y con lo que tú haces, engrandeces la obra de Dios. Y con lo que tú haces, se cumple el programa de Dios. ¿Ves la importancia de entender? Así que no es solamente oír. Hay que, dice, el que oye y entiende. Por eso Jesús dice que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y al entenderla, ellos sabían que tenían que llevar ese evangelio por todas partes, y cuando lo llevaban, el Espíritu Santo se encargaba de hacer la obra en las vidas y empezó a edificar la iglesia con piedras vivas. Pero ven ustedes, fue formando ese gran edificio, esa gran iglesia, por causa de que ellos entendieron. Los que no entendieron se convirtieron en perseguidores. Vieron, no, eso no puede ser. Un hombre muriendo va a salvar a la gente viva. Y no entendieron. Pero los que entendieron se convirtieron en parte del trabajo de Dios.
Y ahí era donde Dios se glorificaba. Vean ustedes, cuando usted entiende el programa divino. Esto es importante. Acá donde estábamos leyendo, donde era, en el verso 8, me dijo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, el caballo es un animal sin entendimiento. Hay que llevarlo a fuerza de puro chicote y meterle los frenos, como dice ahí la Biblia, que han de ser sujetados con cabestro, hay que amarrarlo, y con freno, porque si no, no se acercan a él. Bueno, vean ustedes. Te haré entender. Eso es una bienaventuranza. Que ustedes entiendan lo que Dios está haciendo hoy, que entiendan la palabra del ángel. Así que oigan al ángel no solamente como oír un predicador corriente, sino como dice Pablo, orando para que el Espíritu Santo sea el que nos muestre lo que nos está hablando el ángel. Que nuestros entendimientos sean abiertos para ver. Cuando usted entiende, usted se hace partícipe de eso, y ahí es donde usted está formando parte de ese programa divino. Y ahí es donde usted está glorificando a Dios en ese trabajo que usted haga, porque entonces está unido con Dios en lo que él está haciendo. Si no, ¿saben lo que dice el hermano Branham? Un poquito duro, pero dice el hermano Branham que hay gente que están trabajando contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que dice el hermano Branham? Obrando fuera de la voluntad de Dios, pero hay otra palabra que usa. Haciendo un servicio a Dios. Ven ustedes, y creen que están haciendo una gran cosa y están luchando en contra de lo que Dios está haciendo. ¿Se dan cuenta? Como unos mulos. Entonces, ¿de qué les sirve? Están luchando, dice, un servicio a Dios sin revelación, sin entendimiento de darse cuenta de lo que Dios está haciendo hoy, lo que está hablando a través de su ángel. Y se convierte en esa persona en unas bestias sin entendimiento. Que Dios nos bendiga, nos ayude con el entendimiento, que nos abra nuestro Señor. Por eso yo creo que es una de las grandes peticiones que tenemos que hacer. Ábreme, Señor, el entendimiento para entender la obra de Dios hoy, para entender las Escrituras, para entender lo que debo hacer hoy conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, y Él nos abrirá el entendimiento, porque así lo hizo con sus discípulos, lo hará contigo y lo hará conmigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga grandemente. Muchísimas gracias por haber venido. Ya Dios nos habló a través de estos hermanos, porque ya las escrituras que ellos nos dieron son parte de esta vida, y llévese esto en su corazón, orando a Dios para que Dios le abra el entendimiento y usted entienda completamente lo que es la venida del Señor. Eso no se podía entender hasta que no llegara el tiempo para entender. Bueno, déjame terminar entonces con esa escritura que se me vino aquí a la mente. Creo que está en Daniel, ¿verdad? Que él le dijo, Daniel, sella eso no es para ahora. Él dice, yo oí, pero no entendí. ¿Y por qué no entendió? Porque no era para ese tiempo. Le dijo, Daniel, sella eso no es para ahora. Vamos a verlo, porque este misterio, ustedes lo ven en el capítulo 10 también del libro del Apocalipsis, pero hay Daniel 12, sí. Pero el 12:4, pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro a el otro lado del río. Miren ustedes, aquí había tres. Estaba uno parado sobre el río. Esa es la venida del Señor. Y la venida del Señor vino con uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y él lo vio. Él dice que vio uno que estaba de un lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, estaba en la mitad del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, este es el Señor en su segunda venida, y viene con Moisés y Elías. Y es el Señor como ladrón en la noche, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Se dieron cuenta que allá también en el capítulo 10 levantó su mano y juró que el tiempo ya no era más. Que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí hay 3 años y medio, que es una etapa de gran tribulación, pero en esa etapa está también la novia, la iglesia redimida, en la gran fiesta con el Señor. Yo oí, pero ¿qué pasó? No entendí. No pudo entender porque no era para ese tiempo. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? No lo entendió. Respondiendo dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, gracias a Dios por eso. Amén. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Serán emblanquecidos y purificados, y es por la sangre de Cristo. Amén. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Se fija usted que no van a poder entender, pero los entendidos comprenderán. Estas palabras es para el tiempo del fin. Y saben una cosa, mis hermanos, ya no estamos en la edad, ya estamos en el tiempo del fin. Estamos en el día del Señor. Si estamos en el tiempo del fin, entonces eso que estaba allí mostrándose es para este tiempo. ¿Cómo lo vamos a entender si el Señor no nos lo revela? Tiene que venir por revelación divina, por su Espíritu. Y eso es aquellos que tendrán que estar en la cena de la boda del Cordero. Que Dios nos ayude. Dice el hermano William que son los que van a poder entender ese misterio. Los demás no lo entenderán. Es más, ¿sabe lo que dice él? No lo necesita. Los demás no lo necesitan. No lo necesitan, porque no van a estar transformados, no van a estar ahí. Pero los que lo necesitamos, Él nos abrirá el entendimiento para que entendamos lo que está sucediendo hoy. El gran misterio de hoy, que es el misterio de la venida del Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Pudiéramos seguir leyendo escrituras, porque hay muchísimas escrituras, pero Dios me los bendiga. Oren por mí, oren por este trabajo de la gran carpa catedral, que pronto esté ya esa carpa levantada. Yo le doy gracias a Dios por esta congregación, me doy gracias a Dios por nuestro hermano Jairo, nuestro hermano Germán y los hermanos que respaldan acá al hermano Oscar, que siempre hay unos pastores que están con él,
en esto y los hermanos que están con él. Yo pido al Señor Jesucristo que les bendiga, que les devuelva en gran manera todo ese esfuerzo que están haciendo, que los prospere, que esa sea una iglesia que sea prosperada en todas las formas, la forma espiritual, en la forma material, económica, en la forma de salud, en la forma de crecimiento, en todas las maneras. La bendición del Todopoderoso repose sobre ustedes. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así será. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Dios me lo bendiga, muchachos. Bueno, gracias a Dios. Hemos estado en un momento muy maravilloso y este consejo